El tema que estamos desarrollando lo hemos titulado ¿Cómo renovar mi mente en Cristo? Y estábamos hablando de 7 verdades en este punto de cómo renovar mi mente en Cristo. Días anteriores hemos estado hablando de cómo cambiar mi mentalidad, mi mente, mi forma de pensar. Vamos a entrar hoy en el tema, en el punto que vamos y vamos a avanzar hasta donde Dios nos permite y nos dé el privilegio de disfrutar este espacio. ¿Cómo renovar mi mente en Cristo? Hablábamos de 7 verdades. Entonces, primero, renovar mi mente en Cristo es cambiar mi mente natural, mi mente dañada, mi mente herida, confundida, frustrada, negativa, por la mente de Cristo, una mente de reino, una mente renovada, una mente llena de la palabra de Dios, una mente llena de la sabiduría divina, de la sabiduría superior, de la sabiduría de Dios que fluye por medio de su palabra, una mente de reino, una mente con gobierno, es la mente de Cristo. Filipenses 4:8 habla de que la mente de Cristo es su palabra revelada en nosotros y que en eso debemos de pensar siempre, todo lo bueno, lo puro, lo verdadero, lo que es de buen nombre, ¿no? Y su palabra es verdad, es lo que tenemos que pensar. Ese era el primer punto que veíamos, renovar nuestra mente, cambiar nuestra mentalidad natural, nuestra mente dañada por la mente de Cristo, por la mente de Cristo, ¿no? El segundo punto, la segunda verdad, era el cambio de conocimientos. Hablábamos de que asimismo cuando cambio esa mentalidad natural, viene sobre mí un cambio de conocimientos. Hablábamos por las escrituras que la revelación de Dios ha sido progresiva, que Dios siempre se ha revelado de una manera especial en cada dispensación, en cada edad, cada tiempo, pero que Dios había hablado desde el antiguo pacto que la gloria postrera iba a ser mayor que la primera. Dios hablaba de que el vino nuevo era mejor que el vino viejo, y siempre habló el Señor de unos cambios de conocimientos. Es cambiar por unos conocimientos pues muy sencillos, lo que tiene que ver con la leche espiritual o con el conocimiento claro de las escrituras, como dice en Hebreos 6:1-3, no, los rudimentos, las primeras cosas de la palabra de Dios. Dios quiere cambiarnos a un conocimiento más profundo, un conocimiento más glorioso, un conocimiento más poderoso de lo que Él tiene para su iglesia. Eso es lo segundo. Entonces cambio la mentalidad natural dañada por la mente de Cristo. Y segundo, cambio esos conocimientos del vino viejo al vino nuevo que hablaba el Señor, también de la información a la revelación, parte de eso vimos la semana pasada. Lo tercero es que la tercera verdad, ya viene un cambio en mi vida de conocimientos. Lo tercero, un cambio de pensamientos, porque es que lo que está lleno mi mente, eso voy a pensar. Si mi mente está llena de lo natural, si mi mente está llena de esta información de este mundo, si mi mente está llena de farándula, mi mente está llena de esas noticias negativas que uno prende el televisor y siempre noticias de dolor, de tristeza, mi mente se llena de todas estas cosas, pues eso voy a pensar, eso voy a querer hacer. Y lo tercero es ese cambio de pensamientos. Por eso Isaías 26:3 dice que debemos de perseverar en el Señor. Nuestros pensamientos deben de estar en el Señor, metidos en el Señor. Segunda de Corintios 10:4-5, debemos de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Los pensamientos, tenemos que cuidar los pensamientos. ¿Qué estoy pensando cada día? ¿De qué está llena mi mente? Porque eso es lo que voy a pensar. No, vuelvo y repito, Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos míos, en esto pensad. ¿En qué? Lo verdadero, lo justo, lo amable, lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, dice las escrituras, en esto pensad. Vamos a mirar Proverbios 20:18 para hablar del cambio de pensamientos. Proverbios capítulo 20, verso 18, y ahí las escrituras nos arrojan luz en cuanto a esta tercera verdad. La primera verdad, cambio de mentalidad. La segunda verdad, cambio de conocimientos. Dios me quiere llevar a unos más gloriosos. Y la tercera verdad es un cambio de pensamientos. Pensamientos, vamos en ese orden. Dice Proverbios 20:18, los pensamientos con el consejo se ordenan, y con dirección sabia se hace la guerra.
Los pensamientos con el consejo se ordenan. Los pensamientos con el consejo se ordenan. Vamos a ver con qué consejo. Isaías capítulo 11, verso 2 y verso 3. Vamos a ver con qué consejo. Dice Isaías capítulo 11, verso 2 y 3. Y reposará sobre él el espíritu del Señor. Espíritu de sabiduría nos hablaba allí Proverbios 20, 18. Y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Entonces, ¿con qué consejo se ordenan los pensamientos? Pues con el consejo divino, con la sabiduría de Dios, la que trae el Espíritu de Dios sobre nuestras vidas. Porque nuestros pensamientos son incrédulos, están confundidos, son pensamientos negativos, ¿no? Por eso Isaías 55, 8 y 9 decía el Señor, porque yo sé vuestros pensamientos, mis pensamientos no son como vuestros pensamientos, decía el Señor. Entonces lo tercero, cambio de pensamientos, cambio de pensamientos. Cuarto, voy a decir las 7 verdades, pero hoy vamos a trabajar una. Cuarto, cambio de visión. En ese orden, cambio mi mente, cambio mi mentalidad, mi manera de pensar. Ya no voy a pensar como un hombre natural, como una persona carnal, con esta naturaleza caída, sino que tengo la mente de Cristo. Voy a pensar, voy a tener esa mentalidad de reino, la mente de Cristo sobre esta mente natural. Voy a tener ese conocimiento más glorioso, más poderoso de las Escrituras, más real, más verdadero. Va a tener un cambio, esa sabiduría va a fluir en mi vida, ¿no? Daniel 1:20, le sintieron a Daniel el Espíritu de Cristo, la mente de Cristo, y dice que los hallaron 10 veces mejores. Y tercero, cambio de pensamientos. ¿Qué es lo que voy a pensar? Si algo tengo que cuidar en mi vida son los pensamientos en el caminar diario. Cuarto, cambio de visión, porque como yo tenga la mentalidad, como yo conozca y como yo piense, así voy a ver. Si tengo una mente dañada, una mente confundida, una mente ciega, pues mis conocimientos van a ser confusos, voy a tener conocimientos muy limitados, los voy a mezclar tal vez. ¿Y qué voy a pensar? Lo mismo que conozco, lo mismo que conozco. Si tengo unos pensamientos, con unos conocimientos confundidos, enredados, eso mismo voy a pensar. Y voy a ver de esa misma manera, cambio de visión. Quinta verdad, cambio de oído. Sexta verdad, cambio de lenguaje. Séptima verdad, un estilo de vida totalmente diferente. Vamos a hablar hoy de la cuarta verdad, que vamos en este punto, y es cambio de visión. Entonces, cambio mi mentalidad, la mente natural por la de Cristo, cambio los conocimientos de una información que tal vez tengo de la Biblia o de Dios a una revelación que es muy diferente. La información era lo que tenían los doctores de la ley en Lucas 2:40 al 52. Los doctores de la ley llevaban 50 años leyendo la Biblia y tenían ellos información, mas no tenían revelación, no se les había aclarado las escrituras. Y llegó el Señor Jesucristo en su estado de niño, de formación, de crecimiento. Traía revelación. Y entonces el niño duró 3 días enseñándole a los doctores de la ley las escrituras. Ese es como el cambio, ¿no?, de conocimiento, de una información de la Biblia a una revelación genuina, verdadera, que yo la puedo ver claramente y la puedo vivir en mi vida. Lo mismo pasó en Juan 3. Nicodemo llevaba 50 años leyendo la Biblia, 50 años más o menos. Ellos desde los 5 años empezaban a leer la Escritura, y para ser doctor de la ley tenían que alcanzar una edad muy avanzada. Y Nicodemo llevaba más de 50 años leyendo la Biblia. Y llega el Señor Jesús de noche y Nicodemo le pregunta: ¿qué debo hacer para heredar el reino de los cielos? Y el Señor le dice: nacer de nuevo. Y Nicodemo, ¿cuántas veces había leído Ezequiel 36, 25 y 26 que habla del nuevo nacimiento, y no lo entendió? Porque venía con una información de la Biblia, información de Dios, mas no conocía la revelación, no se le había sido revelada las Escrituras, ni el Dios de la Biblia, el Dios de las Escrituras. Entonces, por eso es importante mirar cada uno de estos puntos y recordarlos, de la información a la revelación. Y así mismo vamos a cambiar los pensamientos, van a estar siempre cautivos a la obediencia a Cristo. Cambio de visión es la cuarta
¿verdad? Cambio de visión. Vamos a mirar por las escrituras qué es visión. Y para hablar de visión tendríamos que hablar de muchos modelos bíblicos que por causa del tiempo pues vamos a concentrarnos en uno y los otros los tocamos de una manera pues panorámica, de una manera sencilla. Cuando hablamos de visión en las Sagradas Escrituras, hoy el tema es cambio de visión. La próxima semana hablaremos de cambio de oído y cambio de lenguaje en el tema cómo renovar mi mente en Cristo, que es el punto en que vamos. Cambio de visión. Visión, para hablar de un cambio de visión es cambiar la manera de ver las cosas. ¿Cómo estoy viendo yo las cosas? Visión tiene que ver con ver. Visión es ver. Ver cómo estoy viendo yo las cosas. Visión, entonces muchos dicen que visión es ver un poquito más allá de la nariz, que visión es ver más allá, que hay que ser visionario, y son significados válidos, claro. Pero si yo tengo la mente de Cristo, yo tengo los conocimientos de Cristo ya claros, profundos, esos conocimientos gloriosos que dice 2 Corintios 3:18 de gloria en gloria. Si yo tengo los pensamientos de Cristo, las escrituras, lo verdadero, lo puro, lo que es de buen nombre, ¿qué visión voy a tener? Pues la visión de Cristo. ¿Y qué es la visión de Cristo? Es la visión de reino. ¿Y qué es la visión de reino? Es ver como Dios ve. Eso es visión de reino, ver como Dios ve. Dios ve en obra terminada, Dios ve en cumplimiento, Dios ve ya las cosas como dice las Sagradas Escrituras, ¿no? Dice Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Dios ya nos ve en perfección. Entonces visión es ver como Dios ve. ¿Y Dios cómo ve? Desde arriba. Dios ve de arriba, Dios ve como cabeza, Dios todo lo ve bajo su gobierno, bajo su dominio, bajo su control. Eso es visión. Visión es ver como Dios ve, es vernos en el lugar de los hechos como si ya fueran una realidad, una realidad. Entonces, para hablar de visión, tendríamos que hablar de mucho modelo bíblico. Están los sueños de José que se le volvieron una visión. Está también, por las escrituras vemos también la visión de Elías, de Eliseo, del mismo Señor Jesucristo. La visión de Pablo. Pablo era un visionario. Estos hombres tenían visión de reino. Estos tenían visión de reino. Ellos veían como Dios veía las cosas. Eso es tener visión de reino. Y un pueblo sin visión perece. Entonces, ¿qué es visión? Es ver como Dios ve. Es ver desde arriba. Todo bajo control. Todo bajo su dominio, bajo su gobierno. Vamos a estudiar un pasaje que es extraordinario para hablar de visión. Y está en Números capítulo 13, del verso 1 al verso 33. Pero vamos a estar mirándolo por partes. Números capítulo 13, verso 1 al verso 3. Vamos a mirar por las escrituras qué podemos aprender de este texto acerca de lo que es la visión. Y tiene que ver también con mentalidad, tiene que ver con conocimientos y tiene que ver con pensamientos. Cada uno de estos puntos van entrelazados y van en su orden. Números capítulo 13, verso 1 al verso 3. Vamos a centrarnos en la visión de los 12 espías. Vamos a estudiar la visión de los 12 espías. Vamos a mirar por las escrituras qué podemos aprender hoy de estos hombres acerca de lo que es tener visión de reino y acerca de lo que no es tener visión de reino. Vamos a aprender hoy por las escrituras cómo es ver las cosas como Dios las ve o cómo es verlas desde nuestra óptica natural, no desde nuestra mentalidad humana, nuestros conocimientos limitados, nuestros pensamientos muchas veces confundidos. Dice Números capítulo 13, verso 1 al 3. Dice las Sagradas Escrituras, y el Señor habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra del Señor, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Entonces vemos que hay una misión. Dios le habla a Moisés y le dice, Moisés, escójame 12 hombres príncipes, 12 hombres
principales, varones entrenados, equipados, capacitados, y envíelos. Yo quiero que ellos vayan a reconocer la tierra que les voy a dar, la tierra que fluye leche y miel. Entonces Moisés los escoge, ahí están. Vamos al verso 25, o lo podríamos leer desde antes está todo el texto. Dice el verso 21. Números capítulo 13, verso 21, hablando de visión de reino. ¿Qué es visión de reino? En el tema cómo cambiar mi mentalidad para tener un estilo de vida diferente. Dice el verso 21, ellos subieron y reconocieron la tierra del desierto de Sin hasta Rehob y entrando en Hamac, y subieron al Negueb y vinieron hasta Hebrón, y allí estaba Aimat, Sesai y Talmai, hijos de Anat. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto, y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas de los higos, y se llamó aquel lugar Valle de Escol por el racimo que cortaron de ahí los hijos de Israel. Entonces Dios le comisiona a Moisés y le dice: envíe 12 hombres principales, de los sobresalientes, de los capacitados, de los equipados, que reconozcan la tierra durante 40 días. Ellos van, reconocen la tierra, traen un racimo, dice las Sagradas Escrituras, de uvas, que lo trajeron 12 en un palo. O sea, miren la inmensidad de la bendición de Dios, en un palo. Y dice el verso 25, y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán en Cades, y dieron la información a ellos, a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Vamos a hacer un paralelo hoy por las Escrituras. Vamos a hacer un paralelo en el tema visión de reino. Vamos a ver qué es tener visión de reino, y vamos a hacer un paralelo qué es tener una visión natural, una visión confundida, una visión muy limitada, una visión muy corta. Vamos a empezar, vamos a observar la visión de los 10 espías. Vamos a mirar, porque dice las Escrituras que eran 12 espías, 12 de los cuales 10 se unieron. 10 de ellos se unieron y empezaron a dar un mal informe. Empiezan a renegar, a quejarse, y exaltan a sus enemigos y se empiezan a levantar contra Dios. La visión de los 10 espías era una visión muy natural, muy limitada, una visión por causa de la mentalidad que tenían, por causa del conocimiento, tal vez de los pensamientos que ellos tenían. Dice el verso 27, ya ellos empiezan a dar el informe. Dice: y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Llegan renegando. Verso 28, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita en el Negueb, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del río Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anat, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, así les parecíamos a ellos. El tema de hoy es cambiando la visión, la manera de ver las cosas. Una visión natural, una visión negativa, una visión muy limitada tenían los 10 espías. Pero habían 2, que era Josué y Caleb, que tenían visión de reino, mentalidad de reino. Estos veían como Dios ve. Estos tenían la visión de Dios. Estos veían ya la victoria que Dios les había entregado sobre todos sus enemigos. Pero estos 10 espías
representan lo que es tener una mentalidad dañada, una mente cegada, una visión corta, una visión cegada. Vamos a hacer el paralelo entre los 10 espías. Yo diría los 10 espías malvados, porque fueron unos hombres malos, porque fueron unos hombres rebeldes, fueron unos hombres que se levantaron contra Dios y contra lo de Dios. Entonces estos 10 espías malvados, sin entendimiento, sin mentalidad de reino y ciegos. Y el otro paralelo es los 10 espías renovados, los 2 espías, renovados, que es Josué y Caleb. Los 2 espías con visión de reino, porque tenían mentalidad de reino, porque conocían al Rey, al Dios Todopoderoso, porque tenían sus pensamientos en sus vidas. ¿Por qué? Porque Josué era un hombre lleno de la palabra de Dios, Caleb era un hombre lleno de la palabra de Dios. Por eso nosotros vemos que Dios en Josué 1, 8 y 9 le dice: y meditan este libro de día y de noche. Josué estaba lleno de la palabra de Dios. La mente de Josué era una mente llena de la palabra de Dios, pero la mente de los 10 espías era una mente llena de información, era una mente llena de confusión, de limitantes, de tantas cosas. Fueron muy naturales estos 10 espías, pero ¿cuál fue la visión de Josué y Caleb? Visión de reino. Aquí vemos las 2 mentalidades. Aquí está la mentalidad natural, la mentalidad ciega, la mentalidad limitada, dañada, y está la mentalidad de reino. Aquí vemos las 2 visiones. Está la visión ciega, limitada de los 10 espías y la visión de reino de Josué y Caleb. Vamos a estudiar paso a paso esa visión negativa de los 10 espías. Yo le puse los 10 espías malvados, porque en ellos había maldad, había una maldad tremenda. Vamos a mirar algunas cosas en este paralelo. Vamos a mirar algo de los 10 espías. Lo primero lo encontramos en Números 13:31. Ellos están dando el informe. Los 10 espías. No podemos tener esta visión. Esta visión no es de Dios, esta visión limitada, esta visión natural de ver las cosas como el mundo la ve. No podemos tener esa visión. El mundo lo ve difícil, que está duro, que está imposible, que está tenaz. Esa es visión del mundo, esa es visión natural. Vamos a mirar la visión de Josué y Caleb, que es la visión de reino. Por eso queríamos hoy, por guianza del Señor, hablar solo del tema, el punto número 4, la cuarta verdad, de cómo cambiar mi mentalidad o cómo renovar mi mente en Cristo, y es cambio de visión, cambio de visión. Vamos a ver en el paralelo lo primero que encontramos, Números 13:31, el informe de los 10 espías malvados. Vamos a mirar de esos 10 espías ciegos, sin entendimiento. Verso 31, mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos, o sea, los que subieron con Caleb, porque Caleb acababa de hablar, de decirle: Caleb, dejen ese informe tan negativo. Entonces mire lo que dice el texto. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Entonces lo primero que dijeron estos 10 espías malvados fue: no podemos, ese pueblo es más fuerte que Dios, no podemos. Eso es una visión natural, esa es esa mentalidad natural, esa mente dañada. No puedo, no soy capaz, es imposible, de esta no salgo. Lo segundo, en el verso 32, y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos de ella son hombres de grande estatura. Lo segundo es que menospreciaron la bendición de Dios. Rechazaron la bendición de Dios, hablaron mal de la bendición de Dios. ¿Qué era la bendición de Dios? Pues la tierra prometida. La tierra prometida. Pero como estos tenían una visión natural, una mentalidad natural, una mente dañada, estos 10 hombres, estos 10 espías, lo segundo que dijeron fue: no nos gusta la bendición de Dios. Tercero, versículo 33. También vimos allí gigantes, hijos de Anat, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, así les parecíamos a ellos. Lo tercero, la visión de estos 10 espías malvados, sin entendimiento y ciegos,
fue que ellos mismos, a su parecer, se consideraron langostas. Langostas, para el contexto pues, de la época, langostas es una plaga, es una plaga. Ellos mismos se consideraron plagas por la visión que tenían. Y la visión era causa de la mentalidad que tenían. Por eso yo tengo que tener la mente de Cristo para tener los conocimientos de Cristo, los pensamientos de Cristo y la visión de Cristo. Que vamos en ese orden. Primero, la mente de Cristo, primera de Corintios 2:16. Segundo, los conocimientos de Cristo, Colosenses 2 y 3. Tercero, los pensamientos de Cristo, segunda de Corintios 10, 4 y 5. Y cuarto, la visión de Cristo, la visión de reino, es verme en Cristo como un hijo de Dios. Lo tercero es que estos se vieron como plagas. Y a mí me preocupa algo, y es a veces escuchar a algunos hermanos orando y diciendo que son gusanos de Jacob, pollos de finca, y un poco de locuras, la gente diciendo locuras creyendo que eso es humildad. Tirarse al suelo y decir, Señor, yo no valgo nada, yo no sirvo, Señor, yo soy la peor plaga de este mundo. Dios no conoce eso. Dios conoce son hijos, hijos herederos, nación santa, pueblo adquirido. Eso no es humildad. Tirarse al piso y decirle, Señor, yo soy una plaga, eso no es humildad, eso es ignorancia a mi identidad como hijo de Dios. Estos hombres, dice, a nuestro parecer, o sea, ese era el parecer de ellos, que eran plagas, que eran langostas. Dios no tiene plagas, Dios tiene hijos, Dios tiene príncipes, Dios tiene reyes, Dios tiene sacerdotes, Dios tiene la niña de sus ojos, Dios tiene, como dice la Escritura, una nación santa, un pueblo adquirido. Eso es mentalidad de reino. Eso es tener la visión de Cristo, es verme como Él me ve en esa obra terminada, en gloria cada día, en triunfo, en victoria. Eso es visión de reino, pero estos se veían como plaga. Lo cuarto lo encontramos allí mismo en el verso 33. Dice ellos, así les parecíamos a ellos, la parte final. Quiere decir que la visión de estos 10 espías, sin entendimiento y ciegos, hasta hablaron por los enemigos. Hablaron mal de ellos por los enemigos, dice, así les parecíamos a ellos. Iban hablando como si fueran, pues, como si los enemigos realmente hubieran hablado y ellos lo hubieran escuchado. Y eso es lo que reconocen. Entonces, ahí empezamos a ver por las Escrituras el cambio de visión. Tenemos que cambiar la manera de ver las cosas. Esa visión de que no puedo, que es imposible, que esa montaña, o que no me gusta la bendición de Dios, porque a veces hay que vivir procesos para poder tener el cumplimiento de lo que Dios tiene para nosotros. Ese parecer, el parecer nuestro no importa, es el parecer de Dios. Es el parecer de Dios. Vamos a mirar la quinta verdad en cuanto a la visión. Estamos hablando de la visión de los 10 espías malvados, de los 10 espías sin entendimiento. Dice la quinta verdad, ahí mismo en Números capítulo 14, verso 1. Entonces ellos están dando el informe. No podemos, no nos gusta la bendición, somos langostas, nuestros enemigos, ellos dicen que nosotros somos muy pequeñitos. Quinta verdad, Números 14, 1. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. El informe de los 10 espías hizo llorar al pueblo, y el pueblo toda la noche estuvo llorando, estuvo gimiendo. ¿Por qué? Por el informe, por el mensaje que traían estos 10 hombres que no tenían visión de reino, no tenían la mentalidad de reino, no veían como Dios ve, no tenían la mentalidad y el espíritu de Josué y de Caleb. Yo me quiero adelantar a algo. Josué y Caleb dijeron, esto es facilito, esto es súper fácil, todo fácil. Eso dijeron Josué y Caleb, porque tenían visión de reino. Pero esto, como tenían una visión natural, una visión ciega, estaban muy limitados, dijeron, no podemos, es imposible, ellos son muy grandes, las ciudades son muy amuralladas, nosotros somos plagas. Y todo el pueblo se puso a llorar aquella noche. Sexto, Números 14:2. Y se quejaron contra Moisés y contraron todos los hijos de Israel. ¿Por qué se quejaron? Por el informe, los 10 espías que no tenían visión de reino, no vieron como Dios ve. Se quejaron contra las autoridades, se levantaron contra los hombres de Dios. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto. Y aquí va la séptima verdad.
Sexto, se levantaron contra las autoridades que Dios les había establecido, Moisés y Aarón. Séptimo, estamos hablando de la visión de los 10 espías malvados. Séptimo, dice las escrituras que ellos desearon morirse. Nos queremos morir, dijeron. Números 14:2. Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Séptimo, desearon morir. Eso se llama suicidio santo, cuando la gente quiere que Dios venga rápido y se los lleve. Octava verdad en la visión de los 10 espías malvados. Verso 3. ¿Y por qué nos trae el Señor a esta tierra para caer a espada? Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Lo octavo, la visión de los 10 espías que hizo llorar al pueblo, lo hizo gemir, que le dijo al pueblo: no podemos, es imposible, somos plagas, ellos son mejores que nosotros, más grandes. Se levantaron contra las autoridades, desearon morirse. Lo octavo, ¿sabe qué dijeron ellos? Dios es malo, nos trajo a sufrir y a matarnos de espada a nosotros y a nuestros niños en este desierto. No hubiera dejado mejor en Egipto esclavos comiendo pegado. Verso 4, encontramos la novena verdad. Este es el informe de los 10 espías que no tenían visión de reino. Y decían el uno al otro: designémonos un capitán y volvámonos a Egipto. Lo noveno, se le rebelaron contra Dios y querían devolverse a la esclavitud. Esa no es la visión de reino, querían volver a esclavitud. Décimo, verso 10, Números 14:10, estamos hablando de la visión de reino, pero iniciamos con la visión de los 10 espías que no tenían visión de reino, no veían como Dios ve las cosas. Es una visión muy natural, cegada, muy limitada. Números 14:10, entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria del Señor se mostró en el tabernáculo de reunión a los hijos de Israel. Décimo, querían matar a Josué y a Caleb, que traían un buen informe, un buen mensaje, las buenas nuevas. Los querían matar. Ahora lo leemos en el paralelo, hablando de la visión de Josué y de Caleb. Los querían matar. El pueblo estaba llorando. Mire, aquí yo veo algo bien importante: el informe, el mensaje que estamos dándole al pueblo. ¿Cuál es el informe que estamos trayendo de reino? Si es una mentalidad de reino, unos conocimientos de reino, unos pensamientos de reino y una visión de reino. Porque estos 10 espías, lejos del reino, estos 10 espías lo que hicieron fue confundir al pueblo, llevar al pueblo a llorar, como lo leímos en Números 14:1, llevar al pueblo a sentirse como plagas, como miseria, como que no son nada, no son nadie, como que el Dios de ellos no es grande, no es poderoso, por el informe. Y en el versículo 11 encontramos otras dos verdades. Números 14:11 dice las escrituras: y el Señor dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? 11 menospreciaron a Dios y 12 no le creyeron al Señor. Estamos hablando de visión de reino. Tomamos el texto de Números 13 del 1 al 33, la visión de los 10 espías malvados y la visión de los 2 espías renovados, Josué y Caleb, la visión de 2 hombres entendidos que tenían un espíritu superior. Este informe llevó al pueblo a estar confundido, llevó al pueblo a estar, dice, en un estado de dolor, de lloro. Toda la noche lloraron mientras seguían escuchando este informe. Vamos ahí mismo a Números capítulo 13, volvámonos un poco, Números capítulo 13, donde Caleb empieza a hablar y empezamos a ver por las escrituras que él trae un informe diferente. Verso 30, dice Números 13:30, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Josué y Caleb son el modelo bíblico sano de tener una mente renovada, de tener unos conocimientos claros, hombres llenos de la palabra de Dios, Josué y Caleb,
hombres con un espíritu diferente al de los otros 10, hombres con unos pensamientos sanos acerca de Dios, de lo de Dios, del reino de Dios. Josué y Caleb es el modelo bíblico de tener una mente renovada en Cristo, una visión sana, una visión de reino, de ver cómo Dios ve las cosas, todo bajo gobierno, todo en triunfo, todo en victoria. Así vio Josué y Caleb, todo lo vieron en gloria. Vamos a mirar Números 14, 24 al 30. Y aquí podemos ver la diferencia. Estamos hablando de las dos mentalidades y de las dos clases de visión. Hoy el desafío es, ¿cuál es la visión que tenemos? ¿Será que tenemos la visión de los 10 espías malvados que estaban muy confundidos, muy limitados y se levantaron contra Dios, contra lo de Dios, contra la bendición de Dios, desearon morirse, no podemos, ellos son más grandes, somos plaga, ¿por qué Dios me trajo a sufrir a este mundo? ¿O tenemos la visión de Josué y Caleb, que es visión de reino? Dice Números 14, 24 al 30, dice las Sagradas Escrituras: pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Ahora bien, el amalecita y el cananeo habitan en el valle. Volvemos mañana y salid al desierto, camino del Mar Rojo. Y el Señor habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo oiréis a esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Esta depravada multitud le llama a Dios al pueblo de Israel, que escuchó el mal informe de los 10 espías y se levantaron contra Dios. Verso 28, Números 14, 28. Diles: vivo yo, dice el Señor, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefonet, y a Josué, hijo de Nun. Josué, hijo de Nun. Entonces, las dos clases de visiones. ¿Cómo vieron los 10 espías el ir a la tierra prometida, la misión que le encomendó Dios por medio de Moisés? Hombres negativos, hombres confundidos, hombres con una visión muy limitada, por una mentalidad muy limitada, unos conocimientos muy limitados, unos pensamientos muy limitados. Pero Josué y Caleb tenían otro espíritu, otra mentalidad. Por eso dice Efesios 4:23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Josué y Caleb, diferentes. ¿Cuál fue el informe de Josué y Caleb? Primero, Números 13:30, que lo leíamos ahora. Lo primero que hizo Josué y Caleb fue, primero, hacer callar al pueblo. Hacer callar al pueblo. Porque es claro, Dios cuántas veces dijo en las Escrituras: callad, callad delante de mí. Siempre, cuando el pueblo se puso a hablar, no dejó que Dios obrara, Lo primero que hizo Josué y Caleb fue decirle al pueblo: cállese. Lo segundo, Números 14:7. Esta es visión de reino. La gente está hablando cosas que no tiene claras. Lo segundo, Números 14:7. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Lo segundo, primero Josué y Caleb le dijeron al pueblo: cállense, porque el pueblo estaba renegando, murmurando, estaban quejándose, que el clima, que bueno, trayéndolo ya al siglo de ahora, a este tiempo, que el clima, que la economía, que la gripa, que una cosa, que la otra. Lo primero que hicieron fue callar al pueblo. Lo segundo, dieron un buen informe, dieron un buen mensaje. Eso fue lo segundo. Lo tercero, en ese mismo versículo 7, encontramos en las Escrituras, lo tercero es que dijeron que la bendición era buena. Lo tercero que ellos dicen es tierra en gran manera buena, buen informe, las buenas nuevas del Evangelio, ¿no? Las buenas nuevas del Evangelio. Lo cuarto
está en el versículo 9. Este ya es el informe de Josué y Caleb, el informe de dos príncipes renovados, dos príncipes con la mente de Cristo, dos príncipes con mentalidad de reino, con las escrituras en su mente, en su corazón, en sus vidas. Recuerdo que Josué 1, 8 y 9 habla de que era un hombre lleno de la palabra de Dios. Por eso qué informe tan poderoso. Dice Números 14, 9, lo cuarto que dijeron ellos fue: por tanto, no seáis rebeldes contra el Señor. No seáis rebelde contra el Señor. Fue lo cuarto. Quiere decir que ellos, dentro del buen informe que dijeron, primero hacen callar al pueblo, segundo dan buen informe, tercero hablan que la bendición es buena, poderosa, cuarto le dicen ellos al pueblo: dejen la rebeldía, porque se rebelan contra Dios. Quinto, en el verso 9, ni temáis al pueblo de esta tierra. Quinto, les quitó el temor, porque si algo a veces tenemos nosotros los hijos de Dios es temor. Temor a las circunstancias, a las adversidades, a los enemigos. Les quitó el temor. Sexto, está en el versículo 9. Números 14, 9. Este es el informe de Josué y Caleb. Sexto, porque nosotros los comeremos como a pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está el Señor. No los temáis. Sexto, el informe de Josué y Caleb dijeron: esto es facilito, esto es muy fácil. Vencer los enemigos con visión de reino y mentalidad de reino y ver el obrar de Dios es muy fácil. Los comeremos como a pan. Comer pan no es difícil, comer pan es fácil. ¿Por qué Josué y Caleb dicen los comeremos como a pan? El verso 9, la parte final dice, y con nosotros está el Señor, no los temáis. ¿Por qué les dice que es fácil? Porque Dios iba a pelear por ellos. ¿Por qué hoy decimos que es fácil las batallas? Porque el que va a pelear es el Señor por ti y por mí. Los comeremos como a pan. Esto es fácil. Visión de reino es ver como Dios ve las cosas. Esa es visión de reino. Vamos a mirar primero de Reyes, segundo de Reyes 6, 14 al 18. El otro texto lo voy a decir. Segundo libro de Reyes, capítulo 6, verso 14 al 18. Para seguir afirmando lo que dijo Josué y Caleb, ya este es otro modelo bíblico de visión de reino. Siempre vamos a encontrar un paralelo en las escrituras en muchas verdades. Estamos hablando de cómo cambiar mi mentalidad, cómo renovar mi mente en Cristo. Primero, cambiando mi mentalidad. Segundo, cambiando de conocimiento, de una información de la Biblia, una revelación poderosa. Tercero, un cambio de pensamiento, llenar mi mente de la palabra de Dios. Cuarto, cambio de visión, ver como Dios ve, visión de reino. Segundo libro de Reyes, capítulo 6, verso 14 al 18, dice las escrituras: entonces vio el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Señor, que abra sus ojos para que vea. Entonces el Señor abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros y de fuego alrededor de Eliseo. Este es otro ejemplo de la visión de Eliseo, que tenía entendimiento, visión de reino, una mente renovada, veía como Dios veía. Y Eliseo vio que los carros de a caballo de fuego el Señor le rodeaban y le guardaban y le cuidaban, pero su criado no. Su criado tenía otro entendimiento, otra mentalidad, estaba cegado. Entonces Eliseo tuvo que orar y decirle: Señor, ábrele los ojos a este ciego para que vea, para que tenga visión de reino. Ese es el cambio de visión. Otro ejemplo está en primer libro de Reyes, capítulo 18, verso 41 al 46. Es otro ejemplo de visión de reino. Entonces esa es la visión de Elías y del criado de Elías. Elías le dice a Acab: prenda su carro, hermano, y arranque porque una grande lluvia viene. Bueno, que coja su carro, su carroza de su época.
Y entonces Elías manda al criado a la cumbre de la montaña y le dice, vaya a ver qué ve, hermano. Y el hombre vuelve y le dice, Elías, yo no veo nada. Elías, yo no veo nada. Elías con visión de reino, pero su criado con una visión cegada, con un entendimiento cegado. Entonces Elías va y lo envía 7 veces otra vez a la cumbre. 7 en las escrituras habla de dispensaciones. Parte de eso vimos la semana pasada. 7 habla de plenitud. El 7 en las escrituras habla de Cristo, del cumplimiento de cada una de las dispensaciones. En otras palabras, Elías lo metió en las escrituras a su siervo para que se le abrieran los ojos y después pudo ver una pequeña nube. Pero Elías oyó una grande lluvia. Entonces podríamos ver muchos modelos de visión. La visión de Jesucristo en su ministerio terrenal, visión de reino. Cristo vio como Dios ve. Visión de reino, siempre vio como Dios ve. Vio en obra terminada. Él nunca vio un endemoniado gadareno. Él nunca vio una mujer adúltera. Nunca vio una mujer samaritana. El Señor Jesucristo vio más allá. En el endemoniado gadareno vio un misionero. En la mujer adúltera una mujer restaurada, una mujer libre, sana, que nunca más iba a volver a cometer ese tipo de pecados. En la mujer samaritana no vio una mujer frustrada, él vio una misionera, una mujer que le iba a servir y que iba a regar su palabra. Eso es visión de reino, ver como Dios ve. José vio, José fue un visionario, José se vio en el lugar que Dios le había determinado. Eso es visión de reino. Mi oración para finalizar esta mañana es que Dios nos abra el entendimiento, que Dios nos cambie la mentalidad, que podamos ver como Dios ve, no tener la visión de los 10 espías malvados que hicieron al pueblo llorar, quejarse, renegar, hasta desear morirse, y que hablaron por los enemigos. Poder tener la visión de Josué y Caleb, ver como Dios ve, los comeremos como a pan. Que tú le puedas decir a la adversidad, a la circunstancia, al proceso y a lo que estás viviendo esta mañana, me lo comeré como a pan, facilito. ¿Por qué? Porque Dios es el que pelea por ti. Y Dios nos abra los ojos y nos pueda mostrar todo el ejército del cielo que tenemos a nuestro alrededor, acampando, guardándonos y vigilándonos. Soberano Dios, te damos gracias en Cristo Jesús, porque tu palabra es verdad y tu palabra, como dice el Salmo 19, 7 y 8, alumbra nuestro entendimiento, nuestros ojos, o como dice Efesios 1, 17 y 18, para que alumbre los ojos de nuestro entendimiento y poder tener visión de reino. Renunciamos a esa visión natural, esa visión cegada, a esa visión limitada, Señor, que tenemos, y queremos tener la visión de reino.